Bueno chicos, entonces vamos a empezar con la clase de neumofisiología. En lo que corresponde a esta clase vamos a ver principalmente lo que es la misma ventilación, lo que es la perfusión, cómo se da la dinámica de los gases en esta. Vamos a ver también una serie de leyes que forman parte de las leyes de los gases para entender cómo son las propiedades de los mismos al momento de actuar en la ventilación. Para hacer un recuerdo de lo que habíamos visto antes, el aparato respiratorio lo que busca es oxigenar la sangre y eliminar el CO2 que está en exceso en esta como producto de desecho. Va a constar de tres pasos, que sería la ventilación, la difusión y la perfusión. Recordando también que la difusión era cuando se intercambiaban los gases, es decir, el O2 y el CO2 en la membrana alveolo-capilar, y la perfusión siendo cuando esta sangre pobre en oxígeno llega hacia los pulmones, se oxigena y regresa a la circulación para dirigirse hacia los tejidos. Los tejidos, ¿para qué necesitan el oxígeno? Para la energía. Es decir, que todos sus procesos para que tengan una función son a partir de la energía o el O2 que le puede suministrar la misma sangre, ¿no? Y también cuando el O2, bueno, cuando el tejido, perdón, cuando el tejido termina su metabolismo, su producto de desecho es el CO2. Y este CO2 no se puede quedar en los tejidos, sino que tiene que ser recogido. Es entonces que también actúa ahí la sangre recogiendo este CO2 producto de desecho y suministrando el oxígeno para que se pueda producir la función del tejido. Ahora, vamos a ver cómo funciona la difusión neta de un gas. Nosotros sabemos que los gases se mueven por una gradiente de presión, es decir, una diferencia de presión, de mayor presión a menor presión. Por ejemplo, dicha gradiente va a permitir que un gas se mueva de un compartimiento, como vemos aquí, ese es el compartimiento A, compartimiento B. Dicha diferencia de gases lo que permite es que se pueda mover de un compartimiento a un compartimiento B, como vemos en la imagen de la derecha. De un compartimiento A se mueve a un compartimiento B que tendría menor concentración o menor gradiente de presión. Lo vemos igualmente acá arriba, ¿no? Tenemos mucha mayor presión en el compartimiento A. Es entonces que como los gases se mueven por diferencia de presión, se van a movilizar hacia el lado derecho, que sería el compartimiento B que cuenta con menor presión. Y en esta figura de abajo, si conectamos ambos compartimentos con una membrana semipermeable, habrá una gradiente en ambos sentidos y al final habrá la misma gradiente en ambos. Esto supone un equilibrio. ¿Qué significa esto? Que las gradientes de presiones, es decir, cuando tenemos dos presiones distintas que están separadas por una membrana que no se puede pasar y luego lo convertimos en una membrana semipermeable, es decir, que sí permite el paso, los gases tienden a mantener un equilibrio. Es entonces que finalmente lo que vamos a ver es la imagen de acá abajo, donde tenemos ambas concentraciones o ambas presiones en ambos lados del compartimiento, formándose entonces un equilibrio, ¿no? Cuando yo tomo el aire e inspiro y luego dejo de ingresarlo a los pulmones, es porque se logró el equilibrio total de gradiente del aire atmosférico y el aire alveolar. Es lo que habíamos visto antes. No sé si recuerdan que habíamos visto que había un periodo de reposo en donde la presión atmosférica y la presión del aire alveolar era la misma. ¿Esto qué significa? Que ya se ha llegado el equilibrio entre las presiones de ambos y es por ello que estamos en un estadio de reposo. Ya dejamos de inspirar, pero tampoco estamos expirando, estamos en un periodo de reposo. Ahora, la primera ley que veremos ahora sería la ley de Dalton, que es la ley de las presiones parciales. Es una ley que establece cuál es, por así decirlo, la composición porcentual de cada elemento que corresponde a la presión atmosférica. Vamos a ver que la presión es una mezcla de gases que no reaccionan químicamente, o sea que no están combinados ni unidos por enlaces, sino que cada uno está de manera independiente. Por ende, la ley de Dalton nos indica que la presión atmosférica es la suma de las presiones parciales de cada componente de esta presión. Como yo les había explicado, la presión atmosférica principalmente está determinada por cuatro elementos. Claro que son también en menor porcentaje otros elementos, pero los principales son el CHON, que sería las siglas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, CHON. Es entonces que la presión correspondería, o la presión de aire atmosférico correspondería a la presión de cada uno de estos, de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Vemos entonces que estos también forman parte de una serie de porcentajes, ¿no? Las presiones de gases en una mezcla gaseosa corresponden a un 21% de oxígeno, un 0,03 de CO2 y un 78% de N2. El nitrógeno no se difunde por la membrana alveolo-capilar, pero cuando está en condiciones de mucha presión sí puede. Es decir, que cuando nosotros respiramos, hacemos la inspiración, no vamos a hacer pasar el nitrógeno.
puesto que este no se difunde fácilmente por un alveolo capilar. Pero en unas condiciones de mucha presión sí podría llegar a darse, lo cual no sería fisiológico, sino sería patológico. Su función es mantener los alvéolos dilatados y el volumen pulmonar. Ahora, vamos a ver otro concepto que sería la presión de vapor de agua. El aire de la calle, es decir, el aire del exterior, la presión atmosférica, tiene condiciones inadecuadas, digamos temperatura, contaminación, etc. Entonces, el cuerpo produce un fenómeno para intentar regular este aire que está ingresando, que no es necesariamente el indicado o que tiene las condiciones indicadas para ingresar a nuestro organismo. Por ende, el cuerpo mismo tiene la capacidad de producir un acondicionamiento del aire inspirado para que los alvéolos lleguen en buenas condiciones. Es decir, que por medio de las vías respiratorias, es decir, las narices y broncos, y la mucosa que tienen estos, van a permitir que el aire sea humedecido, se caliente y atrapar a los contaminantes. Son esos tres procesos principales. Entonces, el acondicionamiento del aire inspirado consiste en calentar el aire, humidificar el aire y atrapar a los contaminantes. ¿Y quién se encarga de esto? Las mucosas de las vías respiratorias superiores. Es decir, entonces que a esto se le llama también un proceso de clearance mucociliado, en donde la contaminación del aire se queda atrapada en la mucosidad. Por ejemplo, esto es lo que nos permite entender por qué si la PO2 es de 152 milímetros de mercurio, siendo lo correspondiente al 21% de la presión atmosférica, si esto es la cantidad del PO2, la presión que finalmente llega a los alvéolos es 100, porque a partir de todo este proceso de acondicionamiento también se va perdiendo el PO2, ¿no? Vamos a ver también cuál es la difusión de gases entre la fase gaseosa de los alvéolos y la fase disuelta de la sangre pulmonar. Para que el oxígeno pase del alvéolo capilar debe tener mayor gradiente de presión, eso ya lo tenemos claro. La diferencia de presión que tenemos desde el alvéolo y la sangre venosa, que es lo que vemos aquí, para que el alvéolo o el oxígeno que tiene el alvéolo pase a la sangre venosa, vemos que sí se produce una gradiente de presión, porque el alvéolo tiene 100 milímetros de mercurio y la sangre venosa tiene únicamente 40 milímetros de mercurio. Es lo que le permite al alvéolo pasar a la sangre venosa. Lo mismo sucede cuando se está retornando a partir de la sangre venosa, o sea, del capilar, cuando se está retornando con el CO2. Cuando uno retorna, cuando la sangre está retornando con el CO2, tenemos mayor cantidad de CO2 en la sangre venosa que en los alvéolos. Es por ello que a este nivel vemos que el CO2 regresa a los alvéolos, es decir, es expulsado hacia los alvéolos para que luego sea eliminado por la expiración. Es decir, que todo el proceso de la inspiración, la entrada de oxígeno a nuestro cuerpo y la salida de CO2 está determinado por gradiente de presión, específicamente entre los alvéolos, la presión atmosférica y de la sangre capilar, ¿no? Ahora, el CO, es decir, no el CO2, sino únicamente el CO2, el monóxido de carbono, es un gas mucho más difusible y ocupa el espacio del O2 en la hemoglobina. Esto es importante porque también es un componente que podríamos encontrar en la presión atmosférica y no estaría cumpliendo la función correcta de eliminación del CO2, puesto que sería, por así decirlo, una especie de antagonista competitivo. O sea, está ocupando el espacio de lo que le corresponde al CO2 para colocarse ahí el CO, o sea, el monóxido de carbono. Vamos a ver también la ley de la difusión de un gas, que es la ley de Fick. Básicamente, lo que quiero que entiendan aquí es que la ley de Fick nos indica principalmente una serie de conceptos. Más que la misma fórmula, quisiera que vean para qué sirve esta ley. La ley básicamente en lo que se va a dirigir es a la solubilidad del gas. Es decir, es una ley que nos permite entender o cuantificar qué tan soluble es un gas, o sea, qué tanta capacidad tiene de pasar a través de una membrana semipermeable. Es entonces que vamos a considerar una serie de conceptos. Por ejemplo, el área de superficie total, el coeficiente de difusión del gas y la distancia recorrida. A partir de ello es que haremos la siguiente fórmula. Lo podemos ver aquí. Distancia de coeficiente de difusión del gas por área de superficie total, por la presión alveolar, todo eso dividido entre la distancia recorrida. Básicamente, claro, y la presión capilar, disculpen. Básicamente a lo que vamos a ir con esto es entender cuál es la solubilidad del gas, cuál es su capacidad de pasar a través de una membrana semipermeable. Entonces, por ejemplo, si les dicen cuál es la utilidad de la ley de la difusión de un gas o la ley de Fick,
es entender o comprender cuál es la solubilidad del gas. O sea, qué tanta propensión tiene el gas de poder pasar a través de una membrana semipermeable, el cual comprende los siguientes conceptos: el área de superficie total, el coeficiente de difusión del gas, la distancia recorrida, pero también otros conceptos como, lo vemos aquí, el tamaño de la pluralidad de la partícula, la temperatura del líquido, qué tan espesa es la membrana por la que va a pasar, claramente, cuál es la distancia que está recorriendo, si hay una gradiente de presión, si es liposoluble, y los demás conceptos que habíamos visto arriba, ¿no? Entonces, básicamente, todo esto es lo que va a corresponder o componer finalmente a que se pueda pasar un gas a través de una membrana semipermeable. Por otro lado, ¿cuál es el coeficiente de difusión? Es decir, ¿cuál es, cuando decimos coeficiente de difusión, es qué tan difusible, qué tanta capacidad de difundir a través de una membrana tiene un gas en específico? Aquí vemos una diferencia muy amplia, puesto que en el O2, en el N2, o sea, el nitrógeno, en el oxígeno y en el helio, es 0,95, 0,53, 1,0, pero en el O2, en el CO2, disculpen, en el CO2 tenemos un nivel de 20, o sea, el coeficiente de difusión es de 20, lo que significa que es mucho más difusible comparado a los otros gases. Esto nos va a ayudar a entender por qué muchas veces la difusión del CO2 es mucho más sencilla. Por ejemplo, lo podemos ver incluso en el tema que vimos previamente. A pesar de que la gradiente de presión entre el CO2 de la sangre capilar y el CO2 de los alveolos sea meramente de 6, es decir, no es una gradiente de presión muy amplia, este es ampliamente difusible, mucho más que el O2 por medio de la sangre capilar y de los alveolos. Entonces, a pesar de que solo tenga este 6 de gradiente, por así decirlo, una diferencia de presiones, igualmente al ser ampliamente difusible es que tiene la capacidad de pasar con facilidad. La siguiente ley que vamos a ver es la ley de las presiones de los gases disueltos en agua y los tejidos. Es la ley de Henry, que también básicamente lo que queremos ver aquí es comandar la solubilidad de un gas. Es decir, que la ley nos dice que la concentración de un gas disuelto sobre el coeficiente de solubilidad nos permite entender que a partir de una temperatura constante, es decir, en un ambiente no alterado, la cantidad de un gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la cantidad parcial que ejerce ese gas, a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Es decir, qué tanta cantidad de gas hay disuelto en un líquido, no la podríamos representar sobre cuál es la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Vamos a hacer un ejemplo, a ver si podemos dibujar. Es decir, ¿cuánto gas tenemos? Aquí está. ¿Cuánto gas tenemos disuelto en un líquido? Vamos a ver, esto es el líquido. ¿Cuánto gas tenemos en un líquido? Va a poder ser determinado por la presión que ejerce dicho gas sobre el líquido en el que se encuentra. Es decir, tenemos aquí el gas, el azulito es el líquido. Para saber cuánta cantidad de este tenemos, podemos entender que va a ser proporcional a cuánta presión genera. Es decir, que mientras mayor presión haya en el líquido, podemos decir que hay mayor cantidad del gas, porque el gas es el gas mismo el que está ejerciendo esta presión, el que está aumentando la concentración que se encuentra dentro del líquido. Básicamente para entender que la cantidad de un gas va a ser en función o puede ser vista a partir de cuánta presión está ejerciéndose sobre el líquido en el que está disuelto. Y ahora veremos lo que es el coeficiente de solubilidad, en donde vemos que el CO2 es más soluble que el O2 en el agua, y como el O2 no es tan soluble, no se transporta solo en el plasma. Es por eso que actúa la hemoglobina. La hemoglobina sería esta proteína que permite el transporte del oxígeno a través de la sangre, porque como les comenté, no es tan soluble como otros compuestos como si sería el CO2. Ahora, el CO tampoco es tan soluble en el plasma, por ende también se une la hemoglobina, y es por ello que les comenté que genera problemas, porque ocupa el espacio del O2 en la hemoglobina, limitando la capacidad de que el mismo O2 se pueda suministrar a los tejidos porque no tendría un medio de transporte. Ahora ya iremos con la hematosis. También hablamos de la hematosis previamente en la primera clase de neumofisiología, y básicamente lo que vamos a hacer ahora es ahondar más en ese tema.
La hematosis es el intercambio gaseoso entonces entre el ambiente exterior y la sangre. Es decir, todo este proceso de ventilación, difusión y perfusión está dado gracias a la hematosis, que nos permite dicho intercambio gaseoso. Para la fijación de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono, es decir, para que ingrese el oxígeno que pueda ser suministrado a los tejidos para que esos puedan tener una función y para que el CO2, que es el producto desecho de su metabolismo, pueda ser eliminado por medio de la expiración. Y la hematosis se da entonces entre el alveolo y el capilar. El alveolo, que como sabemos es el componente principal de los pulmones, va a ser el que va a permitir que el oxígeno que ingresa a los mismos pulmones pueda ser pasado por la sangre para que éste pueda ser llevado a lo largo de toda la circulación, que sea repartido a los tejidos tranquilamente. Y es estos mismos capilares los que también permiten el retorno del CO2 que sale del metabolismo de los tejidos, por los que pasó el oxígeno, y se los devuelve al alveolo para que el alveolo los pueda eliminar por medio de la expiración. ¿Cómo se produce la hematosis? Por medio de una difusión simple, es decir, que no necesita energía. Es a favor de la gradiente de presión y no tiene gasto energético. Entonces, como es de mayor presión a menor presión, no necesitamos ningún tipo de ATP, no necesitamos energía. Es por ende que se le llama difusión simple. En el alveolo, el oxígeno tiene una gradiente de 100 milímetros de mercurio. Como en la sangre venosa, en la sangre del capilar, es de 40, va a ingresar. ¿Por qué? Por gradiente de presión. Lo vemos aquí, ¿no? 100 milímetros de mercurio en el alveolo, 40 milímetros de mercurio en la sangre del capilar. Eso significa que va a pasar tranquilamente, sin ninguna complicación, porque tenemos una gradiente de presión. Es entonces que este oxígeno no es que únicamente ingresa, lo vemos aquí. El oxígeno tiene 100 milímetros de mercurio. Vemos que en la sangre tiene alrededor de 40 milímetros de mercurio. Es por ello que por mera gradiente de presión pasa por difusión simple. Ahora, el oxígeno no se puede quedar libre porque no es soluble. O sea, tiene poca solubilidad. ¿Qué significa esto entonces? Que tiene que unirse sí o sí a una proteína. La proteína transportadora del oxígeno es la hemoglobina. Es por ello que una vez entra el oxígeno se une a la hemoglobina y es por medio de la hemoglobina que el oxígeno va a ir transportándose para poder suministrarse a los diferentes tejidos. El CO2 se encuentra en la sangre como bicarbonato, que se mete al glóbulo rojo y la anhidrasa carbónica lo rompe en CO2 y O2. Lo vemos aquí. Este sería el glóbulo rojo. Bueno, ahí está. Este sería el glóbulo rojo. El CO2 viene del metabolismo, ¿no?, de los diferentes tejidos, entonces está regresando desde la sangre capilar. Este CO2 va a ir unido normalmente en el mismo glóbulo rojo, va a ir unido a un H2O formando el bicarbonato. Pero cuando se tiene que soltar, esta unión, que es reversible, es decir, esta unión que tiene, vamos a verlo más adelante también, esta unión que tiene el CO2 más el H2O, que sería el bicarbonato, que es como se transporta en la sangre. Una vez llegamos al alveolo, esta unión, es decir, esta primera unión, que es el bicarbonato, por medio de la enzima que permite una reacción reversible, es decir, que permite que se convierta tanto el CO2 en H2O como el HCO3 en CO2 más H2O, va a hacer que este H2O regrese a su forma de CO2 más agua. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos que esté en su forma de transporte, necesitamos que esté en su forma de eliminación, por así decirlo. ¿Cuál es la forma de eliminación del CO2? El mismo CO2. Es entonces que una vez llega al alveolo, a la membrana alveolar capilar, el HCO3 pasa a ser CO2 y el CO2 es el que finalmente puede eliminarse y se elimina por medio de la expiración. Entonces, la función del glóbulo rojo es muy importante porque nos permite el intercambio tanto de oxígeno, que es lo que ya vimos aquí por diferentes gradientes de presión, como del CO2, que es primero pasando de su forma de bicarbonato a CO2 y pasando de CO2 por la membrana alveolar capilar y saliendo por la expiración. Ahora, como habíamos visto antes, para pasar al oxígeno no es tan fácil como les esquematicé aquí, que simplemente les dije que pasa y todo, no. Tiene diferentes capas. Es decir que todo el trayecto que pasa el oxígeno para ingresar al capilar comprende la capa de surfactante, lo vemos aquí,
la capa surfactante. El epitelio alveolar también está acá. La membrana basal del alveolo, también lo vemos aquí a la derecha. El intersticio alveolocapilar, que sería todo este segmento de aquí, que en condiciones de fibrosis, ojo, se llena de colágeno. La membrana basal capilar, es decir, ya estamos en el capilar, su membrana basal también pasa por eso, y finalmente llega a la membrana del endotelio capilar. Y ahí es donde finalmente llega la sangre, pero como sabemos, aún no va a estar libre, tiene que unirse primero al glóbulo rojo. Entonces sería otro paso más, unirse y pasar por la membrana del glóbulo rojo. Ahora, el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono depende de la difusión, como sabemos, y el movimiento de la sangre. Lo vemos aquí. Sabemos que una frecuencia respiratoria normal es de 14 a 16, 16 a 20, cualquiera de esos valores. La inspiración va a ser de 1 a 2 segundos y la expiración es mucho más larga. Ahora, teniendo en consideración estos conceptos que hemos visto antes de difusión, es entonces que vamos a entender que el oxígeno, para llenarse o para pasar a la sangre y poder transportarse, tiene que unirse ¿a qué? A la hemoglobina. Para que esta hemoglobina se llene de oxígeno a través de los capilares, es decir, que se produzca todo este proceso de que el oxígeno pase de un lado a otro, se da únicamente en 0,75 segundos. Eso es muy importante, me parece que lo coloqué en su pretexto. Y el momento en el que la hemoglobina se satura al tope, es decir, que ya no puede llenarse más de oxígeno, es en 0,25 segundos. Es importante, es algo que suelen preguntar bastante. Para que la hemoglobina se llene de oxígeno a través de los capilares, 0,75. Para que se sature la hemoglobina al tope, sería 0,25. Ahora veremos el esquema de la circulación. Este es prácticamente lo que más claro tienen que tener. Entonces, si hay algo que no entienden, normal me lo dicen. Sabemos que la circulación básicamente va desde el ventrículo izquierdo, pasa a la aorta, a los tejidos periféricos y va a regresar por las venas cavas. ¿A dónde regresa? A la aurícula derecha, al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar. Y es en ese punto donde ya se tiene la sangre desoxigenada. Pasa a los pulmones, a las venas pulmonares, donde se produce la sangre oxigenada y llega finalmente a la aurícula izquierda y vuelve al ventrículo izquierdo. Es todo ese proceso. Pero lo que tienen que entender ahora es todas las presiones que corresponden en ese punto. Entonces todo inicia primero con el oxígeno en los alveolos. Lo vemos aquí. Ya. La presión de oxígeno en los alveolos es de 100, es lo que ya habíamos visto previamente. Aquí. La presión de oxígeno es 100 y este ingresa a la sangre por una gradiente de presión, en donde la presión que viene de la arteria pulmonar, es decir, esta presión es de 40. Entonces, como tenemos una diferencia de gradiente de presión, el oxígeno pasa fácilmente. Es entonces que el oxígeno ingresa al capilar por medio de este primer paso, por esta primera diferencia de presiones. Ahora, un concepto importante es que, a pesar de que aquí está mostrado como 100, que también es válido, también se puede comprender de esa forma, fisiológicamente, y es algo que está en su libro Guyton, se dice que a pesar de que teóricamente sí pasarían estos 100 milímetros de mercurio, normalmente, a través de este proceso pasarían los 100 milímetros de mercurio, no es algo que se da de manera tan precisa como se podría indicar. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se llama el shunt fisiológico o cortocircuito, en donde las venas bronquiales que llevan sangre desoxigenada y desembocan en las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada, tienen una especie de cortocircuito, como lo mismo dice su nombre. Viene sangre desoxigenada a un lado, viene sangre oxigenada a otro lado, y por así decirlo se produce como una obstaculización, un choque ahí de sangres con diferentes características. Esto, finalmente, ¿qué es lo que va a producir? Que la PO2 en sangre arterial sea 96 milímetros de mercurio. Es decir, que finalmente cuando llega a la sangre arterial, y como vemos aquí, hay una suerte de interconexión entre la sangre oxigenada y desoxigenada, se produce que finalmente sea de 96 milímetros de mercurio el oxígeno en la sangre arterial. Es decir, que podríamos decir que este valor sería 96.
¿Por qué? Por medio del proceso que se llama shunt fisiológico o cortocircuito, que se da por la interacción de la sangre arterial y la sangre arterial oxigenada, la sangre venosa desoxigenada. Ahora, la PO2 va a ser de 96 a 98, como lo habíamos visto previamente, y en los tejidos va a ser de 23. Es decir que ya tenemos el PO2, o sea, el oxígeno, pasando por la sangre, y una vez llega a los tejidos, digamos, por ejemplo, un músculo, su presión va a ser de 23 milímetros de mercurio. 23 milímetros de mercurio. Es por ello que, nuevamente, considerando que estos son 96 milímetros de mercurio, va a pasar fácilmente a través de la membrana por medio de una difusión pasiva con gradiente de presión. Es entonces que en los tejidos el oxígeno ingresa por esta diferencia de presión. Y el oxígeno llega entonces a través de un proceso que se llama cascada de oxígeno, porque es una gran cantidad o una gran caída de oxígeno que se está pasando de un lado a otro. Eso se llama cascada de oxígeno y finalmente ingresa, ¿no?, el oxígeno a la mitocondria de las células para que se produzca su función. Ahora, lo mismo produce o sucede por el otro lado con el CO2. El CO2 entonces es como vemos aquí, ¿no?, ingresa el oxígeno a la respiración aeróbica, como les dije, a la mitocondria, y en la mitocondria se produce todo este proceso en donde se utiliza el oxígeno con el fin de conseguir energía. Como metabolismo o como producto del metabolismo es el CO2, y el CO2 lo que hace finalmente es ser eliminado. La presión que tiene el CO2 en los tejidos al ser eliminado tras el metabolismo es de 46 milímetros de mercurio. Y como sabemos, el de la sangre venosa es de 40 milímetros de mercurio, entonces sabemos que por gradiente de presión este pasa fácilmente. Continúa su paso. Ahora también hay que considerar que como ha pasado todo el oxígeno de este lado a este lado, una vez llegamos a la sangre desoxigenada tenemos una menor cantidad del oxígeno porque se ha perdido. ¿Por qué proceso? La cascada del oxígeno. Es entonces que tenemos estos dos valores, el oxígeno en 40 y el PaCO2 en 46. Y es lo que finalmente vemos llegar de nuevo cuando se repite el ciclo. Un oxígeno que está en 40, a pesar de haber estado en 100 previamente, porque ya se gastó todo prácticamente la cascada de oxígeno, y un PaCO2 de 46 que proviene de los tejidos tras su paso por gradiente de presión. Y aquí vemos los dos valores nuevamente repitiéndose para que continúe otro ciclo de respiración. Eso sería básicamente lo que sucede en todo este proceso de transporte y de la difusión de los gases, ¿no? Ahora, un dato importante que quería que sepan era que el aire expirado no es únicamente CO2. Esto ya es un tema distinto a lo que estamos viendo antes, por si acaso. Es importante saber que el aire expirado no es únicamente CO2. Es decir, que también incluso tiene oxígeno, más que en el aire alveolar. Lo vemos aquí, en esta parte de acá. El aire expirado, en cuanto a su capacidad de contener compuestos, no es únicamente lo que vemos aquí, que sería el CO2, sino que también está compuesto por O2 e incluso es mayor este valor de O2 al valor que está en el aire alveolar. Esto nos permite entender o de repente desmitificar nuestra idea que teníamos inicialmente, o al menos la mía, de que la expiración era únicamente CO2. No, también tiene otros compuestos que están siendo expirados, entre ellos el oxígeno, por ejemplo, que también tiene un valor interesante y un valor mayor incluso que el aire alveolar. Y también está compuesto este aire expirado por el nitrógeno, por el H2O, dando un total entonces de 760. Acá está. Listo. Ahora, ¿cuál es la difusión del oxígeno en los capilares periféricos en el líquido tisular? Como hemos visto, ¿no?, en la sangre teníamos 40 milímetros de mercurio, en las células 23 milímetros de mercurio, pasa meramente por gradiente de presión para que los tejidos puedan ser irrigados. Luego, ¿cuál es la difusión desde la sangre pulmonar al alveolo? Esto básicamente es una especie de resumen o una especie de énfasis en los diferentes cambios que hay. Ahora, desde la sangre pulmonar al alveolo, tenemos aquí el capilar pulmonar, esto es el alveolo. La difusión va a ser vertical, es decir que, lo vemos aquí, ¿no?, el CO2 en el extremo arterial, que es pobre en oxígeno, vamos acá, a ver, el CO2 está acá, aquí a la izquierda. Este CO2 entonces pasa fácilmente del capilar pulmonar
al alveolo, porque tiene menor cantidad. Lo vemos aquí. Aquí es 40 y aquí es 46. Entonces, por gradiente de presión, el PCO2 pasa fácilmente a la presión alveolar. Ahora, a medida que va pasando por los alveolos, el CO2 va bajando su cantidad, porque hay que tener en cuenta que está siendo difundido, es decir, está siendo pasado de un lado a otro, como era en el caso de la cascada del oxígeno, está siendo pasado de un lado a otro. Es entonces que, a pesar de que en el extremo arterial teníamos una PCO2 de 46 milímetros de mercurio, en el extremo venoso, tras todo este proceso de ir perdiendo, aquí perdiendo, tenemos entonces en el extremo venoso 40 milímetros de mercurio. Y esa va a ser entonces la sangre oxigenada que regresa al corazón por las venas pulmonares. Ahora, la difusión del CO2 desde las células hasta los capilares tisulares, vemos que el CO2 se difunde en dirección opuesta a la difusión del O2, claramente, ¿no? Porque el oxígeno lo que se necesita es que ingrese a los capilares, ingrese a los tejidos. Entonces, mientras el O2 va a ingresar al tejido, el CO2 va a salir del tejido, porque es el producto de desecho de su metabolismo. El CO2 puede difundir unas 20 veces más rápido que el O2. Hay que recordar que tenía un mayor coeficiente de difusión. A su vez, las diferencias de presiones para producir la difusión del CO2 son mucho menores con respecto a las presiones del O2, pero como sabemos, esto no es un impedimento porque su capacidad de difusión es mucho mayor. Ahora, la perfusión o la circulación pulmonar consiste en el flujo de sangre venosa a través de la circulación pulmonar. Es decir, toda la sangre que pasa a través de la circulación pulmonar va a ser llamada la perfusión, hasta los capilares. Cuando la sangre llega desde la circulación pulmonar hasta los capilares, es que se produce este proceso de perfusión. Se perfunde cuando el oxígeno llega al tejido al tejido que necesita dicha capacidad, ¿no? El retorno de sangre oxigenada al corazón izquierdo también. El pulmón no se llena de sangre a pesar de toda la cantidad que le llega, porque las arterias de la circulación pulmonar cambian fácilmente de calibre. Lo vemos aquí. Esta es la circulación, perfusión pulmonar. La circulación pulmonar, que está determinada por las arterias pulmonares, tiene un circuito de alto flujo, baja resistencia, baja presión y gran capacidad de reserva, lo que va a favorecer el intercambio gaseoso. Esto evita el paso de los fluidos al intersticio y favorece la función ventricular derecha con gasto bajo de energía. Vemos aquí entonces básicamente lo que se da, ¿no? Es para entender básicamente cuáles son las capacidades que tiene el pulmón, las diferentes presiones que puede albergar, y a partir de ello entender por qué se dan diferentes cambios de presión, por qué se dan diferentes características en los gases a partir de la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Entonces, la presión de la arteria pulmonar es la sexta parte de la presión de la arteria sistémica. Hay que entender eso. La misma arteria pulmonar tiene la capacidad, como vimos aquí arriba, de cambiar fácilmente de calibre. La composición del gas alveolar produce cambios en la circulación pulmonar. La circulación pulmonar es un circuito de baja presión, hay que recordarlo, 10 a 20 milímetros de mercurio. La circulación pulmonar es de gran capacitancia o adaptabilidad, con gran número de vasos elásticos y vasos que permanecen normalmente colapsados y pueden reclutarse durante el ejercicio. Entonces, las características principales y lo que tenemos que entender de la circulación pulmonar son sus propiedades. ¿Qué significa esto? Es un circuito de alto flujo, baja resistencia, baja presión y gran capacidad de reserva. De nuevo, es un circuito de alto flujo, baja resistencia, baja presión y gran capacidad de reserva. Esas cuatro propiedades son las más importantes y las que siempre tenemos que recordar. La circulación pulmonar: alto flujo, baja resistencia, baja presión y gran capacidad de reserva. Lo vemos ahí arriba. Ahora, los cambios de la resistencia vascular con las variaciones del volumen pulmonar. A medida que el pulmón va dilatándose por la inspiración máxima, la sangre entrará más fácilmente. Eso es lo que ya vimos también en la clase pasada, ¿no? Esta capacidad de dilatarse de la inspiración es la que permite que ingrese la sangre más fácilmente. Aumenta también la resistencia. Es por eso que la resistencia vascular tiene cierta influencia, o es bastante influenciado por las variaciones del volumen pulmonar. Continuando, vemos que las arteriolas pulmonares están solo parcialmente muscularizadas, que son más delgadas y poseen más tejido elástico, porque tienen baja resistencia a la perfusión. Este es el concepto de baja resistencia. Ahora, la red capilar alveolar, la sangre fluye de forma casi laminar, porque tenemos baja resistencia. Es entonces que es básicamente para entender por qué estos cuatro conceptos tienen importancia, ¿no?
Vemos que primero el concepto de baja resistencia nos permite entender por qué hay un flujo laminar, lo que es muy beneficioso para que se pueda producir la perfusión o la circulación misma. Porque si tuviéramos un flujo turbulento, toda esta capacidad de transporte de oxígeno, de CO2, sería mucho más complicada. Ahora, el circuito pulmonar recibe todo el gasto cardíaco, pero sus presiones son menores que las sistémicas. Sus presiones son menores que las sistémicas. Recordemos que las presiones eran inferiores a 25 o 30 en la arteria pulmonar. Ahora, durante el ejercicio, las presiones pulmonares se van a incrementar, puesto que, como sabemos, el pulmón tiene cierta capacidad de adaptabilidad. A pesar de que el flujo aumenta 3-5 veces, los capilares que estaban abiertos se distienden y aumenta su flujo incluso hasta el doble. Y se reclutan capilares que estaban colapsados, triplicándose el número de capilares abiertos. Es básicamente esa capacidad de adaptabilidad que tiene frente al esfuerzo físico los pulmones para poder mantener o para poder suplir estas necesidades que necesita el organismo de oxígeno y de eliminación de CO2. Ahora, ¿cuáles son las variaciones de la resistencia vascular pulmonar con los cambios de la presión? El flujo sanguíneo pulmonar es mayor en las zonas dorsales y basales y está relacionado con las presiones intraalveolares de la zona de West. Recordemos que las zonas de West, las hemos visto también previamente, van a ser muy importantes para entender el flujo sanguíneo pulmonar. ¿Por qué? Porque este es mucho mayor en las zonas dorsales y basales. Y es lo que hemos visto también, no sé si recuerdan, cuando habíamos visto cuál era la zona West que tenía mayor ventilación, cuál tenía mayor perfusión, etc. Ya, eso es lo que también se ve reflejado aquí. Cerca del ápex, es decir, en la zona 1, el ápex es la punta, por así decirlo, del pulmón, ¿no? Ese sería el ápex en este pulmón. Vamos a hacer un pulmón un poco más bonito. Teniendo ese pulmón, la zona del ápex es aquí. Básicamente la zona 1 sería esta primera zona. También lo tenemos aquí abajo. Cerca del ápex, la zona de la presión arterial. La presión alveolar es mayor que la presión arterial y la venosa. Y la mayoría de los vasos alveolares están cerrados manteniendo su flujo. Es lo que vemos en este caso, ¿no? En la presión o en la zona de West número 1, la presión alveolar, como vemos aquí, es mayor a la presión arterial y la presión venosa. Es por ello que al ser mayor, esta presión o este paso de la sangre no va a ser tan sencilla porque hay una diferencia de presiones que está llegando al punto incluso de colapsar o de cerrar esta capacidad que pasa, ¿no? Que es distinto de lo que sucede, por ejemplo, en la zona 2, en donde la presión alveolar es mayor que la presión venosa, lo vemos aquí, pero es menor que la presión arterial. Es por ello que vemos que ahí la ventilación y percusión o perfusión son iguales, en este caso, son iguales en la zona 2. Y en la porción inferior o la zona 3, la presión alveolar, lo vemos aquí, esta es la presión alveolar, es menor que la presión venosa y la presión arterial. Es entonces que el flujo sanguíneo va a ser mayor, porque los vasos van a estar siempre abiertos, es decir, determinado por la presión alveolar, vamos a ver la capacidad de los vasos de abrirse o de cerrarse. Si la presión alveolar es más alta, como vemos aquí, es más alta que ambas presiones, tanto venosa como arterial, los vasos van a estar cerrados y la perfusión va a ser muy limitada. Como vemos aquí en la zona 2, aumenta un poco, porque la presión alveolar es al menos mayor que la presión venosa, pero sigue siendo menor que la presión arterial. Y cuando la presión alveolar ya es menor que tanto la presión venosa como la arterial, es que finalmente vemos que los vasos están abiertos. Lo vemos aquí, el vaso está abierto y permite finalmente el paso del flujo sanguíneo. Como aquí sí se permite este paso, esta perfusión, como habíamos visto, había un coeficiente de BQ, si recuerdan, de ventilación y perfusión. Lo normal sería que en condiciones fisiológicas sea 1, pero en este caso, o sea, en una condición de reposo más que nada. Pero en una condición, por ejemplo, en la zona 3, donde tenemos mayor perfusión, así, mayor perfusión que la ventilación, este valor sería mayor a 1. Y es lo que se ve reflejado en la zona 3. Es por ello que se dice que ahí predomina la perfusión, porque la perfusión es mayor que la ventilación. ¿Y por qué hay mayor perfusión que ventilación? Porque en este caso la presión alveolar es menor, aquí está, la presión alveolar es menor que la presión tanto arterial como venosa, permitiendo que los vasos se abran y que pase el flujo sanguíneo de manera tranquila. Ahora, la vasoconstricción pulmonar hipóxica es cuando la presión arterial y venosa le ganan al alveolar, que es lo que vemos aquí. La presión arterial y venosa le ganan a la presión alveolar.
Las variaciones regionales de la ventilación producen también cambios en la distribución del flujo. Es básicamente para entender cómo estas variaciones de la ventilación en las diferentes zonas permiten que el flujo sea diferentemente distribuido. Cuando las unidades alveolares disminuye la ventilación y se reduce la presión arterial o la presión de oxígeno, se produce una vasoconstricción local que reduce la perfusión de dichas zonas y el flujo se desvía hacia zonas de menor ventilación, que es el reflejo de la vasoconstricción e hipoxia. Finalmente, la relación entre la ventilación y perfusión, que sería el concepto que vimos también en la clase pasada, donde hay un cociente entre ventilación, Q, perfusión, sería el cociente BQ, y nos permite entender la ventilación alveolar total dividida por la perfusión representada por el gasto cardíaco que llega al pulmón. Esto está determinado también en las zonas de West. Aquí están nuevamente las zonas de West. Y finalmente también quiero que entiendan básicamente cómo es la ventilación del mismo pulmón en la zona izquierda y la zona derecha, que sería la perfusión, ¿no? Básicamente es una imagen, me gustaría que la vean, que se tomen un tiempo para revisarla. Continuaremos con las funciones metabólicas del pulmón, que será un tema también ahondado en la siguiente clase, que son básicamente considerando que el pulmón tiene capacidad de ser un órgano excretor, de ser un órgano endocrino, metabolizador, termorregulador, homeostático, vemos que tiene cierta capacidad metabólica el pulmón. Es entonces que las diferentes capacidades del pulmón metabólicas se podrían resumir o sintetizar en que tiene una capacidad de termorregulación, porque botan el aire caliente cuando aumenta la temperatura. También cuando uno consume por la dieta muchos ácidos orgánicos, se podría desequilibrar el pH, pero no ocurre porque los pulmones botan el CO2 para mantener el medio interno alcalónico. Es decir, que tiene una función de, primero, termorregulación, de regulación del pH, y por otro lado vemos también que la angiotensina 1 de los pulmones se convierte en angiotensina 2 por la enzima ECA. Si lo recuerdan del sistema de angiotensina-aldosterona, tenemos una enzima ECA, enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra precisamente en el pulmón. Esa es otra función metabólica que tenemos en el pulmón. Y finalmente tenemos unas bradicininas, que son sustancias inflamatorias que se inactivan principalmente en el pulmón. También tiene otra función, que serían entonces las bradicininas, que es un concepto importante que van a ver, me parece, en lo que sería hemodinamia. Y listo, eso sería todo lo correspondiente a esta clase.